Hola, mi nombre es Reila García Balmes Fuentes y el día de hoy les voy a hablar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, para empezar es importante saber qué es. Bueno, este es un documento que fue proclamado por la ONU en el año de 1948. Este consta de 30 artículos que incluyen el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la educación, el trabajo y participación política. Estos son una base del respeto y la dignidad humana en todo el mundo. El día de hoy yo les voy a hablar sobre 5 artículos. Esos 5 artículos son el artículo 1, el artículo 3, el 18, el 19 y el 26. Bueno, vamos a empezar por el artículo 1. El artículo 1 dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En lo personal, este derecho humano yo lo promuevo practicando la empatía y el respeto hacia los demás, sin importar su situación económica, sin importar sus creencias o su origen. Ser igualitario, eso no significa que todos pensemos lo mismo, sino que tengamos las mismas oportunidades de ser tratados con dignidad y sobre todo con respeto. Actualmente en México existe, se ha avanzado en ese artículo. En México se ha avanzado en la protección de ese derecho con leyes contra la discriminación, como la Ley Federal de Prevenir y Eliminar la Discriminación, y con instituciones como el CONAPRED, que trabajan para visibilizar y sancionar actos discriminatorios. También se han hecho campañas para promover el respeto a la diversidad cultural y social, lo cual refleja que sí se está impulsando la igualdad. Pero a pesar de todo esto, esto que se está haciendo, aún existe discriminación, siempre va a existir discriminación, especialmente en comunidades indígenas, personas con discapacidad o a la población inmigrante. Una propuesta de mejora mía sería implementar campañas, pero que no solamente lleguen a zonas urbanas, que es donde la mayoría llega, o solamente se hagan en redes sociales, sino que llegue también a comunidades rurales y marginadas, que es donde la mayoría de veces se dan esos tipos de discriminación como a la mujer. Y eso se puede lograr con programas educativos en lenguas originarias, talleres comunitarios y con la capacitación de autoridades locales para entender y prevenir casos de discriminación. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre el artículo 3. El artículo 3 nos dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Ese artículo se lo promuevo a través de la cultura de la paz. Eso implica rechazar todo tipo de violencia y, y todos sus tipos de formas, desde conflictos pequeños hasta las situaciones más graves. Asimismo, contribuir denunciando cada vez que veo algún tipo de violencia o o de riesgos que afecten los valores de convivencia pacífica. Actualmente, casos existentes, México enfrenta una grave crisis de violencia. Los índices de homicidios, desapariciones forzadas y feminicidios muestran que la seguridad no está garantizada. Las noticias sobre comunidades que viven bajo la presencia del crimen organizado o sobre jóvenes que desaparecen en su camino a la escuela. Esto es un recordatorio doloroso de que ese derecho se viola constantemente. Bueno, una propuesta de mejora no solo sería reforzar con seguridad policial, sino también con políticas de prevención. No sé, abrir más deportivos, espacios culturales para los jóvenes, para que se puedan alejar de ciertos tipos de conductas que hagan que vayan por un mal camino. Además, se debe de garantizar un apoyo psicológico a las víctimas de violencia y proporcionar un acompañamiento legal, porque muchas veces las familias se enfrentan a la situación sin alguna ayuda, y eso pues obviamente afecta mucho a las personas. Ahora les voy a hablar sobre el artículo 18.
El artículo 18 nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Bueno, ese derecho en lo personal yo lo promuevo respetando a todas las personas. Pues quizás no compartamos las religiones, pero es de respetarlas y no ofender a los demás, simplemente respetar sus creencias y también pues y nada más respetar sus creencias, aunque no las compartamos. Actualmente en México, la Constitución establece que somos un país laico. Eso garantiza que nadie puede imponer una religión sobre los demás y que cada persona puede profesar la fe que desee o incluso no tener ninguna. Existen comunidades religiosas muy diversas que practican libremente su fe, lo cual demuestra que su derecho en gran medida sí se respeta. Bueno, una propuesta de mejora sería que en algunas comunidades pequeñas todavía existen presiones sociales para conseguir religión mayoritaria y en casos extremos se han registrado expulsiones o conflictos. Em, una mejora sería reforzar la educación cívica sobre el laicismo y crear mecanismos de denuncia flexibles en las religiones donde esas prácticas todavía ocurren. Esa sería alguna de las propuestas de mejora para ese artículo. Ahora les voy a hablar sobre el artículo 19. El artículo 19 nos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ese derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. ¿Cómo promuevo ese derecho? Bueno, ese derecho lo promuevo compartiendo mis ideas con respeto y escuchándolo a las demás. Escuchar todas las opiniones y respetarlos, incluso si no coincidimos con ellos. En el mundo digital, en las redes sociales, también puedo contribuir evitando ofensas o ataques a quienes piensan distinto. Actualmente en México, la libertad no siempre está garantizada. Muchos periodistas y activistas han sido amenazados o atacados por el expresar opiniones críticas hacia autoridades o grupos de poder. Bueno, eso no es algo nuevo. De hecho, nuestro país es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Eso se ve cada vez que salen en las noticias que han asesinado a algún periodista o tipo de esas cosas. Además, en redes sociales muchas personas sufren acoso digital o son censuradas por sus opiniones. Más en redes sociales muchas personas suelen recibir amenazas por simplemente compartir alguna opinión y la otra persona no esté de acuerdo con eso. Simplemente por eso se amenazan y pues por esas situaciones. A propuesta de mejora, no cabe duda que es urgente fortalecer los mecanismos de protección hacia periodistas y activistas, principalmente ellos que suelen ser los más afectados, y esto es para que puedan expresarse sin miedo. También sería necesario crear programas educativos sobre el uso responsable de las redes sociales, que enseña a debatir sin agredir y a reportar casos de violencia digital. De esta manera, la libertad de expresión se convierte en un ejercicio sano y no en un motivo de violencia. Creo que aquí lo que más resalta es sobre las redes sociales, porque actualmente cualquier persona puede acceder a un teléfono y es necesario decirle cómo interactuar con los demás y explicarle que no siempre va a compartir la misma opinión que otras personas y es importante mencionarle y explicarle que se debe de respetar la opinión, así como tú tienes el tuyo y lo vas a defender, la otra persona va a defender su opinión y también lo va a defender. Es importante decirle que no siempre van a estar de acuerdo las dos en algo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el artículo 26. El artículo 26 nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en el concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria
la instrucción técnica y profesional habrá de ser garantizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho a preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darle a sus hijos. Bueno, ese artículo es uno de los más largos, como podemos ver, y bueno, como promuevo su derecho, pues prácticamente compartiendo mis conocimientos o ayudando a compañeros en la escuela o con tipo de dudas que tengamos, ayudando y tratando de mi conocimiento, tratarlo de compartir, quizás no es mucho, pero puede ayudar un poco y reconociendo que la educación no es un privilegio, sino que es un derecho que todos merecemos sin importar ningún tipo de situación. Es un derecho que todos merecemos. Bueno, actualmente en México se han impulsado programas como becas Benito Juárez y la educación gratuita en niveles básicos. Estos apoyos buscan reducir la desigualdad y permitir a estudiantes de bajos recursos pueden continuar con sus estudios a pesar de las dificultades económicas. Este es un ejemplo de cómo el país trabaja en garantizar el derecho a la educación. Mi propuesta de mejora sería que, pues, claramente, sobre todo en comunidades rurales, donde no siempre hay acceso a internet, bibliotecas o material, sería ayudar con ese tipo de cosas, al igual de que invertir en infraestructura digital y en capacitación para docentes en zonas marginadas, para que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse. Además de que también sería como impartir más becas para estudiantes de nivel superior, universitarios, que son los que más pueden necesitar de ese apoyo debido a que algunos estudian y trabajan a la vez y son, y son de los que más necesitan. Y actualmente me he dado cuenta de que en las universidades como no existen tantas becas o apoyos para los estudiantes. Bueno, y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y que tengan un muy bonito día.